Bueno, soy mujer, soy hija y soy madre. La vida me ha llevado a ser de profesión contadora, pero elegí después trabajar sobre todo con mujeres, trabajar con educación financiera para mujeres particularmente. En este camino fundé FILSE, que es Fundación Iberoamericana para la Soberanía Económica. Después colaboro en lo que es la provincia con Voces Vitales del Cono Sur, también una ONG internacional, y desde el año pasado estoy como referente provincial de Mujer Empresaria CAME para San Luis. Si hablamos particularmente de lo que son los criptoactivos, yo creo que cuando la gente entiende la utilidad que le puede dar, ahí es donde se rompe la barrera. Y por ahí creo que cuando hablamos de criptoactivos, pensamos que estamos hablando solamente de lo que se puede hacer con transacciones comerciales y demás, y hay mucho más detrás de esto que la parte económica. O sea, también propicia ciertos ecosistemas para otras actividades. Entonces me parece que ahí es donde por ahí se rompe esta creencia de que, bueno, por ahí mucha gente le dice, no, porque las criptomonedas particularmente, no, eso es estafa, no, eso. Entonces, bueno, creo que donde se empieza a entender la utilidad y que tiene muchas utilidades, es ahí donde se baja un poco la barrera y se puede llegar con el concepto a la gente. Y yo creo que sí, creo que ahí es donde deberíamos empezar a hablar. Creo que como toda herramienta, si uno no tiene la educación para gestionarla, se torna en muchos casos peligrosa. Y por ahí cuando hablamos precisamente de esto de las estafas, fueron muy buena herramienta en algún momento para generar estafas porque por el desconocimiento. Entonces, cuando yo no conozco algo, me queda más margen para que me puedan engañar. Entonces, creo que sí, como en todo, o sea, a ver, si me decís de educación financiera, hace falta educación financiera para el criptoactivo y para la tarjeta de crédito bien conocida y que hoy están prendida a fuego. Entonces, sí, hace falta educación financiera. FILSE nació hace ya casi 5 años, formalizada hace 2, pero nace hace 5 años. Yo vuelvo a vivir en México, como bien vos decías, yo viví entre el 2019 y el 2021 en México, vuelvo a vivir en México, me llaman para hacer una constitución de una fundación que trabajaba con mujeres, pero en otros ámbitos. Y ahí, sumándome un poco al trabajo de ellas y viendo su trabajo, empiezo a ver el tema de la violencia económica en las mujeres. Empezamos a hacer algunos trabajos con ellas, con esta fundación que se llama Las Rudas. Empiezo a hacer algunos trabajos, ellas hacían unos talleres, en esos talleres se empiezan a incluir en unas encuestas preguntas relacionadas a la violencia económica y empieza a saltar un montón de cosas, empiezan a aparecer. Entonces, en función de eso, yo empiezo a dar talleres y empiezo a estudiar el tema y me empiezo a inmiscuir ahí en eso. Porque, bueno, yo soy contadora pública de profesión, pero siempre el trabajo de escritorio por ahí de contador, siempre lo sentí con sabor a poco, desde la pasión, ¿no? Y empiezo ahí a estudiar, empiezo a ver, empiezo a hacer mucho trabajo de campo también, ¿no? Con las mujeres y demás. Y bueno, y ahí empieza este camino de brindar talleres, brindar capacitaciones, hacer ciertos estudios también de campo, de ver cómo es la situación. Y surge esto, ¿qué pasa que está tan naturalizada la violencia económica, que hay tantos casos y demás? Falta educación, falta la base, o sea, se llega ahí porque hay muchas cosas que parecen normales, que están totalmente naturalizadas. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar y bien nos surge esto de poder armar FILSE para darle otro marco y para poder llegar a otros espacios como una institución. Y desde el 2024 que está formalizada, FILSE es Fundación Iberoamericana para la Soberanía Económica. Nosotros desde FILSE tenemos 4 áreas o 4 pilares que nosotros le decimos, que es la educación financiera, el emprendedurismo, las nuevas tecnologías y las nuevas economías, que viene un poco también a traer lo que, no diría lo que se viene porque ya está, entonces, pero que la gente pueda entender y usarlo como una herramienta para tener mejor calidad de vida. Pero también hay que trabajar sobre qué es tener mejor calidad de vida, ¿no?
En gran parte sí, pero creo que el más fuerte es la educación. La educación, y no solo la educación financiera, ¿no? Toda la educación hace a que una persona pueda disfrutar de una soberanía, ¿no? Y si hablamos de la economía, bueno, sí, la financiera es como la más fuerte. Y sí, porque, a ver, venimos de años donde la mujer, a ver, si nos ponemos a pensar, no hace tantos años que una mujer puede tener un bien a su nombre, o puede abrir una cuenta bancaria por sí sola, o puede celebrar un contrato. Entonces, es estructural, no es casual eso, y que la mujer siempre haya estado, me atrevería a decir, segregada a ciertas tareas que, o casualidad, no son las que te generan un rédito económico. Y no podemos negar que, a ver, el dinero es poder. Entonces siempre se trató de alejar a la mujer también de ese poder. Es como una suerte de barreras invisibles. Sí, de barreras invisibles, y que hoy en día, a pesar de todo lo que se han dado y de todo lo que se ha podido visibilizar y trabajar y demás, siguen estando, porque no es fácil cambiar cosas que hasta vienen en nuestra genética, y por ahí a veces en espacios donde trabajamos con mujeres y hablamos de ciertas decisiones financieras que tomamos las mujeres, y cuando me refiero a las mujeres, por ahí a veces tengo amigas que me dicen, no, pero ¿a quién le puede pasar eso? No, a cualquiera le puede pasar esto, porque, a ver, no tiene que ver con tener muchas veces el conocimiento técnico. Yo tengo posibilidad de trabajar con muchas mujeres que son muy de un muy alto rango, que tienen una educación muy alta, que están en puestos jerárquicos y demás, y muchas veces al momento de tomar decisiones financieras en su vida personal, con su pareja o con su familia de raíz y demás, hacen cosas que dicen, no sé, ¿cómo pude hacer esto? Y bueno, me atraviesa la historia, me atraviesan mis creencias, me atraviesa lo que viví de chica, me atraviesa cómo me relaciono con el dinero y muchas cosas que están naturalizadas como sociedad. Estamos preparando unas actividades ahora para la Universidad de Itela, va a empezar la semana que viene, y nuestra exposición versa sobre esto, ¿no? Sobre que una cosa es tener autonomía económica, la mujer que genera un ingreso y demás, y otra muy distinta es tener soberanía financiera, que es cuando vos tomás las decisiones. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener autonomía, puedo tener un ingreso, pero puedo no tener la soberanía financiera. Y que o sea, que le delego las decisiones en otro, por ejemplo, porque tengo miedo, porque no creo que otro puede saber mejor que yo. Evito tomar ciertas decisiones financieras porque no quiero asumir riesgos, porque me da miedo asumir el riesgo. No afronto ciertas negociaciones que son necesarias, que hay un tema con la negociación, particularmente las mujeres, con el tema de negociar. Nos cuesta negociar muchas veces los aumentos de sueldo, nos cuesta negociar fijar honorarios, por ejemplo, cuando trabajamos independientes. Entonces creo que esos serían como los pilares básicos. Creo que si tuviera que decirte un ámbito que más me interpeló, al cual llevamos una actividad de educación financiera, fue en el año 2022 en México, que se hicieron unos talleres en penales femeniles en 8 ciudades distintas del país, y la verdad que eso, por ejemplo, fue muy, pero muy, a mí me interpeló muchísimo. Después también en ámbito de salud mental, he participado en talleres de salud mental acá, en la ciudad de San Luis, en Mendoza también, en grupos. Por lo general son grupos de mujeres que trabajan con el tema de violencia de género y demás. Creo que esos son 2 ámbitos que destacaría. Después, bueno, hemos estado en escuelas, para distintas comunidades de mujeres, también en Ecuador, en Australia, pero esos ámbitos me parece que son los que más me llegaron. Muchas de las actividades que en un principio hicimos con las rudas era también para la comunidad LGTB+, sí. Hay una realidad que cuando cambian las agendas de los gobiernos, cambian las agendas de las empresas, cambian las agendas de los medios, cambian las agendas de todo. Entonces sí, creo que está un poco más aplacado, por decirlo de alguna forma. También es una realidad que el financiamiento también cambia.
Porque, a ver, creo que también una de las cosas de la educación financiera es entender que todo se sostiene en algún lugar desde el dinero. Y creo que eso también es un gran tema para el cambio de la cultura financiera que por ahí hace falta, que lamentablemente gratis no hay nada. O sea, alguien siempre asume el costo. Yo creo que las nuevas tecnologías han venido a ayudar en ese ámbito. O sea, creo que son una gran herramienta para la inclusión financiera sin género directamente. O sea, trasciende todo lo que es género. En ese sentido, creo que sí. También trabajo y colaboro, y Filce también colabora con una comunidad que se llama Mujeres en Cripto, que es una comunidad que con presencia en toda Latinoamérica. Ellas hacen un trabajo muy lindo, también tienen una perspectiva de género, o sea, es súper inclusivo el espacio. Y ellas también hacen mucho foco en esto, y con ellas he podido hacer en conjunto, en comunidad, hemos hecho muchas actividades donde ha habido participación de diversidades. Y sí, la tecnología ha abierto una puerta grande, porque, a ver, no es lo mismo para una persona trans abrirse una cuenta en una bancaria o una cuenta de billetera virtual, digamos, para hablar correctamente, en un celular, que tener que ir quizás a lidiar con el humor de quien está sentado en el mostrador y le atiende. Eso por ahí es algo que quería mencionarte, que vos decís, bueno, las herramientas tecnológicas aportan, pero también, como toda herramienta, hace falta educación para poder administrarlas. Estamos viendo que con el tema de los préstamos en las billeteras virtuales se está detonando el tema de los porcentajes de incobrabilidad, del endeudamiento que la gente tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil acceder. Está bien, pero yo tengo que tener el conocimiento, más allá de que me sea fácil acceder, de saber si estoy en condiciones de afrontar ese compromiso, si lo voy a poder pagar, etcétera, etcétera. Entonces sí, creo que para todo la educación siempre es la respuesta. Bueno, Voces Vitales es una ONG internacional que en lo que es América del Sur está canalizada por Voces Vitales del Cono Sur. Tienen distintos programas y demás, como es la caminata de mentoreo que se va a llevar o que se llevó a cabo acá en San Luis, y que por segundo año, el año pasado fue la primera vez que logramos hacer una especie de acuerdo con Voces Vitales para que la caminata se haga acá en la provincia y las jornadas regionales. Para eso yo asumí como abanderada, porque tienen en cada ciudad una abanderada para que gestione todo el evento, que fue el del año pasado, y no sé qué nos deparará el destino para el próximo año. Y bueno, Voces Vitales, su principal actividad, por decirlo así, es potenciar el liderazgo de las mujeres, ¿no? Y lo hace a través de distintos espacios, como son la caminata, las jornadas regionales. Tienen también algunos otros programas de mentoría para grupos más chicos, pero bueno, eso es Voces Vitales, y que se replica en todo el mundo. Yo creo que hay muchas mujeres emprendedoras. Creo que ha ido creciendo también el ecosistema de mujeres emprendedoras. Lo que a mí me hace un poco de ruido siempre, o este último tiempo, es que no hay tanta mujer emprendedora en tecnología, no hay tanta mujer emprendedora en empresas con otras estructuras, quizás un poco más grandes, que es como que hay algo que está faltando para hacer un salto en el tema de la calidad de los emprendimientos también. Creo que hay mucho para trabajar. Creo que también, bueno, por ejemplo, ahora todo lo que son las líneas de financiamiento que se abrieron y demás, creo que ayudan, pero vuelvo a la educación. Por ahí hay muchos casos donde las mujeres no pueden acceder a estos préstamos, por ejemplo, porque no están formalizadas. Entonces, o pueden acceder a montos muy pequeños que realmente no te van a hacer la diferencia en el desarrollo de un emprendimiento. Entonces me parece que también hay como un trabajo interesante para hacer
desde lo estructural en los emprendimientos de mujeres. Y también entender que por ahí hay que ver desde dónde también las mujeres emprenden, porque una cosa es emprender desde la necesidad y otra es desde la oportunidad. Entonces, cuando el emprendimiento es desde la necesidad, muchas veces se corre en una rueda de hámster, ¿no? Porque es subsistir y entonces el emprendimiento No que te me permite crecer. no te permite crecer. ¿Por qué? Porque te apremia lo inmediato, lo urgente, y eso que te saca, posibilidad de tener estrategia, posibilidad de programar a largo plazo. Entonces me parece que en conjunto de distintas instituciones y demás hay que hacer también un trabajo, y creo que básicamente es también reconocer desde dónde se parte, ¿no? Yo creo que lo primero es esto, la planificación, o sea, primero desde dónde nace el emprendimiento, ¿no? Esto que decíamos, de oportunidad o de necesidad, y después en función de eso, la planificación. Tener una planificación para mí es como el todo, te diría que cumple los 3 puntos, saber de dónde venís, hacia dónde vas, y en función de eso ir ejecutando lo que necesites para llevarlo a cabo, porque si no, vemos también muchos emprendimientos que quedan a mitad de camino. Entonces me parece que el ABC sería ese. Porque la planificación incluye también toda esa parte, saber de dónde voy a partir. Bueno, ¿de dónde voy a partir? Quiero vender cubitos de hielo en la Antártida. No va a funcionar. Entonces sí, creo que en la planificación esa parte, ese análisis de mercado es fundamental. Pero después también esto que te digo, por ahí no tener estructura, o decir, bueno, me asocio con mi amiga. Y me asocio con mi amiga y una formaliza y la otra no, y llevamos las cuentas así en cualquier billetera virtual y demás. Y bueno, eso hace que todo ese desorden se vaya comiendo el potencial del emprendimiento también. No sé si no coincido al 100%, y de hecho creo que, uniendo una de las preguntas que me hiciste antes, la tecnología ha demostrado mucho de eso, que hay mucho emprendedor que ha podido escalar y demás gracias al medio que te da la tecnología, sin quizás venir con una estructura como esta que vos decís. Sí hay ciertos mitos, y eso lo llevaría más a la relación de las personas con el dinero, de que por ahí antes, y todavía se escucha mucho esto de que la mujer dice, ay no, yo para eso no sirvo, ay no, yo para las cuentas no sirvo. Y bueno, a ver, todo con la práctica te puede costar más o menos, puedes tener más facilidad con los números o menos, pero también requiere una práctica, un compromiso y un ocuparse, ¿no? Y creo que en eso se puede desarrollar cualquier persona. O sea, como para gestionar sus propias finanzas, y bueno, y también para el tema de emprender. Creo que hay como una cierta mística en esto de decir, bueno, yo no soy bueno, y bueno, te va a costar más, vas a tener que buscar quizás soporte, ayuda, pero yo creo que cuando el objetivo está claro, las formas o los medios aparecen, el cómo aparece. Que las herramientas tecnológicas hoy por hoy hagan mucho más accesible para ellos los productos financieros, también acorta eso. El tema es, bueno, direccionarla en pos de algo que les dé un beneficio, y no que sea algo para consumir, que aumente el consumo en esto de decir, bueno, quiero tener, y eso los lleva a tomar decisiones financieras que después no les resultan buenas, como esto de terminar endeudados, el juego. También hay muchos problemas de ludopatía, que también hay ludopatía, con el tema de las apuestas online, que hoy con un clic todo lo tenés. Entonces creo que pedirle a los adolescentes que tengan una proyección muy clara, lo podemos hacer cuando les podemos dar toda una red de contención, desde el hogar en primer lugar, las instituciones educativas y la sociedad en general también, porque creo que en muchos casos le pedimos a los adolescentes, incluso hasta a los niños, lo que los mismos adultos no estamos demostrando. Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar. Creo que tienen una proyección, no sé si por la edad a tan largo plazo, pero creo que tienen todas las capacidades para tenerlas, solamente necesitan que se propicie el contexto.
La fórmula creo que es muy simple, pero no gusta, entonces cuesta escucharla. La fórmula es no puedes gastar más que lo que te entra. O sea, es simple, si me entran 10, no puedo gastar 12. Y cuando digo esto, entiéndase que el límite que te dan las tarjetas de crédito, los préstamos y demás, no son parte de tu disponible. Lo vas a tener que pagar y lo vas a tener que pagar con un costo extra. Y si no lo puedes pagar, lo vas a terminar pagando muy caro después. Entonces creo que fundamentalmente es entender cuáles son nuestros límites financieros. O sea, el endeudamiento es una herramienta, bárbaro. Es una muy buena herramienta cuando hablamos de emprendimiento. En muchos casos es la forma que hay para escalar los emprendimientos, seguro, porque si mi emprendimiento va a depender solamente de lo que yo tengo disponible y quizás que el techo me va a estar dando siempre en la cabeza. Ahora, ¿me permite eso? Crecer, perfecto. Pero una cosa es endeudarte para crecer, para generar capital, para aumentar flujo, y otra cosa es endeudarte para comprarte 5 pares más de zapatillas, el último teléfono y nada, consumo, digamos, deuda por consumo que deuda por inversión. Entonces, me parece que lo más básico que uno puede entender es no puedo gastar más de lo que me entra, o sea, no puede salir más de lo que entra. Y el límite de la tarjeta de crédito no es parte de lo que te entra, no. Creo que con eso podríamos acomodar muchas cosas porque estamos viendo que los niveles de endeudamiento son altísimos en los bancos y por préstamos chicos, o sea, préstamos que son de consumo. No estamos hablando de que hay o hay falta de pago por los créditos hipotecarios, no, el consumo, lo chico. Y las billeteras virtuales ni hablar. Es difícil, te voy a contar esto, te lo cuento en primera persona. Yo trabajé desde muy joven, desde los 18 años, trabajé en relación de dependencia. Hasta los 30 y pico, también 35, una cosa, 35, 34. Es muy difícil la transición de dejar la relación de dependencia y pasar a ser independiente. O sea, hay que estar preparado. Creo que ese sería como el primer mensaje. Prepararse. Prepararse porque es un cambio. O sea, porque pasas de una estabilidad que te la puedo cuestionar. ¿Por qué? Porque es una estabilidad, pero también es un techo, porque vos nunca vas a superar eso, ¿está bien? Y además también se genera algo tutelar ahí. Como que mientras estoy en relación de dependencia estoy cubierto. O sea, ese empleador, ese jefe me cubre. De todo, de si me enfermo, me cubre, tengo esa cobertura. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo primero personal, propio, para poder fortalecerse y dar ese paso. Y después hacer todos los análisis que hablábamos de, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé, trabajo en relación de dependencia, pero soy profesional y voy a ejercer mi profesión independiente o quiero emprender con un negocio. Entonces, creo que ese sería como el otro, hacer un buen estudio, una buena planificación, obviamente que también tomar los recaudos de lo financiero, tengo un fondo de emergencia, a ver qué pasa si mi emprendimiento por un año no genera ingresos, porque eso también pasa, hay también como una idea mágica de que el emprendimiento, le abro la persiana, le pongo el escritorio, las cosas y llueve. Y no siempre es así. Entonces, tener previsibilidad de esto. Es decir, bueno, tengo un fondo de emergencia. A ver, yo tengo de qué vivir, de qué afrontar. Lo que necesito para vivir, no sé, 6 meses, 1 año si recién empiezo, 2 años, yo tengo espalda para hacer esto. Entonces, prever también eso, porque si no, después hay mucha frustración en esto de que no llega esa expectativa. Y también creo que hay como una cierta cuestión de idealizar al emprendedor, que el emprendedor no trabaja, que el emprendedor maneja sus horarios. Entonces, bueno, no bajemos las expectativas y la idealización, porque no, vos manejas tus horarios, pero quizás que estás todo el día trabajando. Entonces, tener muy en claro a dónde me voy a meter. Porque esto que te digo, si no, lo peor que puede pasar es este contacto de la frustración y querer volver. Entonces me parece que lo más importante es eso, la base, lo que te va a dar la base para hacer el salto. Yo apuntaría ahí, desde mi perspectiva. Yo creo que el mensaje que les daría hoy por hoy, en este momento, porque a veces los mensajes son como una foto, es lo que nos está atravesando en el momento, que sean estratégicas. En todas las decisiones que tomen, sean estratégicas.
venimos de años y años considerando que la mujer tiene que ser buena, que tiene que dar para el otro, que si toma una decisión en la cual se priorice es como que es mala. No, que tomen decisiones estratégicas, que planifiquen, que armen sus planes, que pueden hacer miles de cosas, pero que sean muy estratégicas en las decisiones, que por ahí también son las decisiones chiquitas las que hacen las grandes diferencias. Entonces que se animen, pero que busquen robustez para llevar adelante la idea. Y cuando me refiero a robustez, es decir, bueno, asesórense, estudien, fíjense, averigüen, busquen sustento a la idea, búsquenle el sustento, que eso les va a dar más capacidad para avanzar, me parece.